Biprocolage Mora. Combina colágeno hidrolizado, mora y vitaminas A, C y D3, para acompañarte en el cuidado de tu piel, cabello, uñas, huesos y articulaciones, ya sea que entrenes, lleves una vida activa, o simplemente quieras seguir disfrutando de cada movimiento con bienestar. Tu cuerpo merece un apoyo diario. Y lo mejor, su delicioso sabor a mora, hace que cuidarte sea un momento que realmente disfrutas. Biprocolage Mora. Nutre tu cuerpo desde adentro. Hay algo de lo que las mujeres hablan muy poco, pero puede afectar mucho su confianza y su comodidad todos los días. La picazón, el ardor o el flujo diferente no debería formar parte de tu rutina. Muchas veces pensamos que ya pasará o recurrimos a cualquier remedio. Pero cuando las molestias vuelven una y otra vez, es importante prestar atención. Microbicin Forte Owl contiene extracto de pomelo reconocido por sus propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Además, su base de manteca de cacao ayuda a hidratar y a favorecer la recuperación de la mucosa vaginal, sin alterar la flora. La Sociedad Dante Alighieri de Guayaquil cumple un papel esencial en la difusión de la lengua y la cultura italiana. A través de cursos de idioma, actividades académicas, artísticas y culturales, fomenta el acercamiento entre Ecuador e Italia, fortaleciendo lazos de amistad y cooperación. Además, es la institución acreditada para tomar el examen PLIDA, la certificación oficial del idioma italiano reconocida internacionalmente, que abre puertas a estudios, becas y oportunidades laborales en Italia y Europa. La Dante no solo enseña un idioma, sino que transmite historia, valores y tradiciones, convirtiéndose en un puente entre pueblos y en una plataforma para crecer en un mundo global e interconectado. Síguenos en redes y consulta nuestros horarios de cursos presenciales y en línea. Te estaremos esperando. Somos Normal Polls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas, confianza, agilidad, veracidad. Personal altamente calificado. Encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Normal Polls, una marca confiable. En un mundo donde la vida puede ser un torbellino de desafíos, Conexiones es tu refugio, un espacio donde la armonía se encuentra en cada rincón, creando un estilo de vida que celebra la belleza de vivir bien. Nuestro programa está diseñado para aquellos que, a pesar de las adversidades, eligen brillar con fuerza y autenticidad. A través de conversaciones inspiradoras, consejos prácticos y experiencias enriquecedoras, Conexiones te ayudará a descubrir cómo cuidar de ti y de los tuyos, mientras te conectas con personas que comparten tu pasión por el bienestar. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad vibrante que promueve un estilo de vida equilibrado y consciente. Juntos, encontraremos la armonía que todos buscamos. Bienvenidos a Conexiones, donde cada paso hacia el bienestar es una conexión con la vida. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días a quienes tienen la gentileza de acompañarnos regularmente, a quienes se van sumando desde Noticias Digital y nuestras plataformas aliadas, Ecovisión, People TV, Lente Digital TV, Palmita TV, Miñaño TV, Extrema TV, Winners TV, Los San Lucas. A todos un gran abrazo y gracias por ser parte de este espacio. Mi estimado y querido y apreciado amigo Magíster Francesco Aycar, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Pedrito, y muy buenos días a esa ciudadanía que cada día se nos junta más aquí por Noticias Digital. ¿Qué tenemos de bueno para el día de hoy, mi querido Pedrito Vicente? Bueno, tenemos dos invitados importantes que esperamos se De vayan lujo, breve. de lujo. Sí, el doctor Carlos Aguinaga, que fue presidente cuando lo que hoy se conoce como Consejo Nacional Electoral, en ese entonces pues era Tribunal Supremo
electoral y tenía un valor agregado importante en ese momento. Hoy como que está un poquito venido menos, pero en ese tiempo prácticamente podría decirse que era una especie de un cuarto poder, magíster. Definitivamente tuve la oportunidad, Pedrito Vicente, no creo que se acuerde el doctor Aguinaga de ese tiempo, pero yo tuve la oportunidad de trabajar en el tribunal, aquí en el tribunal provincial, en Ujú. Guayas, cuando él era presidente del tribunal nacional. Y le digo, son de los presidentes que tengo de muy buena recordación, aunque no era pues representante del partido político al cual yo lo representaba. Yo creo que las decisiones del doctor Carlos Aguinaga siempre fueron sesudas, tinosas y más que todo siempre enmarcadas en la Constitución, la ley y los deberes que tenía ese poder del Estado, que como usted bien dice, pues era un poder muy, muy respetado. Sí, señor, y cae de perilla, como se puede decir, como anillo al dedo en virtud de todo el proceso que estamos viviendo hoy. Cada una de sus experticias son valederas para compartirlas con nuestra audiencia. Eso en el primer como que nos pusieron a bailar salsa por aquí. Este, Acompañamiento musical que de vez en sí, cuando no hace daño, mi querido Pedrito. con todas las de ley. Eso en en el primer tramo del programa, Magíster, porque hoy tenemos dos frentes, ¿no? Y de ahí pues tenemos al doctor Quintana, también amigo de esta pequeña ventana noticiosa, con un tema que también es bastante interesante, parece que fuera medio chistoso, polémico, pero que en definitiva creo que es una buena decisión, que es el uso de avatares hacia los jueces. Vamos a tener pues opinión experta de un constitucionalista en el sentido de si eso se debería o no se debería. Como ciudadano, yo creo que todo lo que proteja y mejore el sistema nacional de justicia, pues siempre tiene que ser aplaudido. Pero tendríamos que ver si hay pues algún tipo de violación que se estaría haciendo, que no cree. Pero siempre pues es bueno saber, Pedrito Vicente, pues si la conducción que se está haciendo en algo tan importante como es la justicia nacional, pues está siguiendo los mejores caminos posibles. Sí, y ayer se produjo un hecho con las repercusiones del caso y con el seguimiento de la noticia después del fallecimiento por un accidente aéreo de don Lamentable, Michel, lamentable, Pedrito. sí, de don Michel Sensi Contugui y su señora esposa. Mediante un decreto ejecutivo, el presidente Daniel Noboa declaró duelo nacional en todo el territorio nacional durante los días 20, 21 y 22 de agosto por el fallecimiento de Michel Sensi Contugui, director del Centro Nacional de Inteligencia, y su esposa Stephanie Holihan en un accidente de helicóptero en Kenia. Durante estos 3 días, la bandera nacional deberá permanecer izada a media asta en los edificios públicos, tanto civiles como militares en todo el territorio nacional. Tenemos a nuestro primer invitado, Pedrito Vicente. Está ingresando nuestro primer invitado, precisamente el doctor Carlos Aguinaga, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, y junto al magíster Francesco Aicar y este amigo y servidor, pues vamos a llevar adelante esta, de pronto, entrevista, pero al mismo tiempo quizá conversación. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Si activamos la cámara y hacemos la dualidad con el micrófono, sería espectacular. Saludando Igual, en sintonía. Pedrito, Ujú. mientras el doctor Aguinaga solucione ese pequeño inconveniente tecnológico, que a todos nos suelen suceder, Pedrito. Usted sabe que aquí todos los días, a veces la tecnología como que nos quiere golpear, No, pero 2 minutitos nos pide el doctor. no hay ningún problema, Pedrito, y para nosotros pues
sobremanera un gusto pues tener a tan prestigiosa y conocedor del tema electoral como es el doctor Carlos Aguinaga. Y como le decía, pues a mí la parte electoral es lo que me fue uniendo un poco más a la parte política. Yo entré pues a colaborar con mi padre por motivos eh, no tan agradables en el sentido de que él era el encargado del control electoral de un partido político y obviamente pues lo acompañaba porque ya algo me gustaba o ya algo el bichito de la política me picaba y 1 o 2 meses antes de las elecciones, quizás un poco menos, a mi papi le da un microinfarto cerebral. O sea, que fue, gracias a Dios, pues bastante leve, pero lo mantuvo algún tiempo fuera de los temas, o sea, de los temas que le podían generar pues, algún otro tipo de problemas, ¿no? De problemas de salud. Y yo, Pedrito Vicente, con 18 años me tocó asumir esa responsabilidad. Doctor Aguinaga, muy buenos días. Gracias por Buenos su días, tiempo buenos días. Aquí para... llegando No, del deporte. Ah, eso está bueno. Yo no le usted puedo... ¿cuánto tiempo de deporte para mantenerse, doctor, hace usted en las mañanas? Buen día, A un hora gusto y saludarlo. media de lunes a viernes y 2 horas sábado y domingo. Ah, qué bueno. Solo trote, caminata. Caminata, ejercicios, trote, de todo hay que hacer, hay que mezclar un poco. Sí, no, Vea, Pesas. pero doctor, Sí. si yo llego a la 1 hora al mes, es mucho. Eso es cuando hago deportes, pero bueno. Doctor, un gusto definitivamente tener pues autoridades en el del tema electoral. Yo le comentaba a Pedrito Vicente que yo tuve la oportunidad, no creo que usted se recuerde de mí, pero yo estuve elaborando durante su presidencia Claro, en sí me acuerdo. posiblemente mi hermano que era vocal. Sí. Mi hermano sí fue vocal, yo Jimmy, trabajaba, Jimmy eh, Alcar, no, Jimmy es mi tío. tío, ya, Jimmy es mi tío, él falleció ya, lamentablemente el año pasado. ya. Él es mi tío. De ahí también me sale la vena política, pero mi tío era pues de otra tienda política. Él representaba o era un seguidor de la democracia popular. Yo me inicié pues los primeros pininos que hice en el Partido Social Cristiano. Pero lo que le decía Pedrito Vicente, doctor Aguinaga, que usted es uno de los presidentes que para mí es de gratísima recordación porque independiente de que usted representaba pues una línea política diferente a la que yo defendía en ese tiempo, pues partidos políticos, y creo que no es una mala decisión, son los que tomaban pues las decisiones, valga la redundancia, en el Tribunal Supremo Electoral, pues usted era una persona muy sesuda, muy tinosa y siempre habló con la ley en la mano. Doctor Aguinaga, ¿qué pasó en esa transición de lo que yo siempre respeté como un poder eh, de alto valor en el Estado, a lo que ahora actualmente es el CNE? Estamos hablando que en algún momento en temas electorales a mí me tocó encuestar y menos del 5% de la ciudadanía creía en el CNE. Ahora está un poquito más arriba del 15, 18%. Pero, ¿qué pasó? O sea, esa majestad que ustedes tuvieron en el tiempo del Tribunal Supremo Electoral, en esa transición, ¿qué pasó? A ver, y gracias, Francesco, gracias por haberme invitado a este programa a compartir con la opinión pública. Y realmente yo diría que son otros tiempos, pero además son otros tiempos, son otros categoría de valores, porque nosotros tenemos formación familiar, formación política, formación universitaria, académica, de valores, de principios. Y cuando uno tiene esa formación y llega a asumir un cargo, lo primero que tiene que hacer es hacerse respetar de las autoridades. Estoy hablando del presidente de la República, del Congreso, de la función judicial, de cualquier poder del Estado, de cualquier autoridad. Entonces, es lo primero, saberse hacerse respetar sin ser grosero. Entonces, yo en eso me plazco de haber a todos los que me tocó en turno,
el ingeniero Félix Cordero, Jaime Nebot, que todavía está en vida, Abdalá Bucarán, el presidente Gustavo Noboa, Rodrigo Borja, Andrés Vallejo, la coordinadora de Pachacuti, Fabián Alarcón, a todos con cordialidad, marcando obviamente la dignidad del tribunal. Es lo fundamental. ¿Hay intereses partidarios? Sí, hay intereses, es innegable. Yo no puedo decir que no habían 7 fuerzas políticas, pero nos cuidábamos entre una y otra. Entonces había una fuerza de pesos y contrapesos. Entonces el Partido Social Cristiano quería ser mayoría, necesitaba 4 votos. Tenía que buscar esos 4 votos. La INE quería ser mayoría, tenía que buscar esos 4 votos. Entonces había un equilibrio en estos temas, ¿no es cierto? De tal suerte que administrar las elecciones era un tema realmente de grandes inteligencias estratégicas para administrar. Yo administré en mayoría porque el finado Tato siempre tenía el voto del FRA, de Casar y de Juanito Aguirre, que también en paz descanse. Y al conseguir un voto era más fácil que para mí conseguir 3, ¿no es cierto? Entonces había un equilibrio de estos temas. Pero como le encucaron a la partidocracia después, con la llegada de Correa, dijeron que los partidos eran malos, eran unos cucos. Vean lo que ha pasado en esta época. Es peor que lo de antes. O sea, la gente está diciendo que necesitamos regresar a lo antiguo, a esos partidos. Doctora Aguinaga, lo que yo siempre digo, antes por lo menos, como usted bien dice, habían 7 fuerzas políticas electorales, porque no es que tampoco eran cogidas a dedo, eran las 7 fuerzas políticas electorales del país y entre ellos veían cómo iban las cosas, pero después terminamos en una sola fuerza política, que hacía lo que le dio la gana, pues. Claro. Entonces, en vez de irse para adelante, nos fuimos para atrás, pues, doctora Guinaga. Yo coincido y siempre lo he dicho. Tener 7 partidos políticos, los más fuertes del país, es prudente, porque hay la ley del peso y contrapeso que es necesaria para una saludable democracia. Disculpe la digresión. ¿Te cortó el audio? No sé qué pasó, no le oigo a No, usted. Ya, ok. Concluí, siga nomás, doctor, y me disculpo por la Ok, digresión. ya. Entonces, por ejemplo, cuando yo ayudé a constituir democráticamente al PRIAN de Alvarito Noboa y a Sociedad Patriótica de Gutiérrez, y había que garantizarles que participen. A Álvaro Noboa le atendí un montón de veces, y claro, marcándole el camino, exigiéndole el cumplimiento de los requisitos. No es que porque yo soy poderoso, tengo plata o lo que sea, yo ya compro un partido. No, había que exigirle que traiga las firmas, que se comprueben todo el tema. Se les rechazaba, se le daba otra oportunidad. ¿No es cierto? Hasta que finalmente logró, digamos, constituir. Pero no fue un tema como es ahora, que yo te compro un partido. Ahí le tocó sufrir. Me mandaba el abogado, al doctor Novoa Elizalde, a hablar decía, yo quiero que le atiendan sus abogados, mándale nomás, le atendía yo. Yo no tenía por qué estar delegando a nadie. Entonces, alguna vez tuve una discusión con Félix Cordero, le paré. ¿No es cierto? Entonces, con altura, sin ser grosero, ¿no es cierto? Haciendo respetar al presidente Gustavo Noboa, que le tenía mucho cariño, que paz descanse. Una vez habló mal del tribunal, le llamé, fui a verle al palacio y le expliqué y le dije, usted no puede estar hablando de estas cosas si no conoce. Y nos entendimos y me dijo, le expliqué cómo funciona el tema y me dijo, nunca más vuelvo a hablar de algo que no sé, pero dialogando, ¿no es cierto? Entonces, si ahora tenemos organismos electorales que detrás hay una presión política y tengo que obedecer, yo tengo que cumplir lo que dice la élite. A mí la ADP, el doctor Hurtado, para hablar conmigo, mandaba mensajero, no hablaba directo. Y alguno que quería, llamaban al Ramiro para que hable conmigo, ¿no es cierto? Porque yo cuando llegué ya a ser autoridad,
Ya no representaba al partido, representaba al país, eso es claro. Entonces, si uno llega ahí y cree que está representando al partido y no al país, quiere decir que tienen las ideas equivocadas, ¿no es cierto? Entonces, hoy el problema es ese. El problema es la contaminación del poder con los funcionarios. Este órgano bicéfalo terminó siendo más complejo y terminó complicando la institucionalidad democrática. Nosotros administramos elecciones y administramos justicia, y no teníamos tanto bailoteo y tanta impugnación, que objeción, que rechazo, que va aquí, que no. O sea, eso le da inestabilidad al sistema democrático. Entonces, todo esto que dice que iba a garantizar el presidente Correa en esa época, un nuevo sistema de partidos, una nueva gobernación electoral, ha terminado siendo el remedio peor que la enfermedad. Ese diseño institucional no sirve para nada. Edito Vicente. Doctor, ¿qué sensaciones, qué percepción tiene usted de este proceso electoral, que de paso eran elecciones que debían cumplirse en el 2027, el 14 de febrero, y que por temas meteorológicos pues pasan ahora para el 29 de noviembre de este año? Bueno, primero tengo sensaciones políticas, climáticas que realmente han afectado una libre y sana competencia electoral. O sea, en la ley de elecciones antigua, todos los plazos estaban en la ley. Antes había campañas de 120 días, dijeron que era mucho, a 90, después le bajaron a 45, ¿no es cierto? Y mucho más antes eran a 10. Pero quería comenzar y quería terminar. Igual calificación de candidaturas, igual convocatorias, igual todo. Todo el calendario estaba definido en la ley. Muy pocas fechas definía el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Hoy, ¿qué pasó? Los genios del Código de la Democracia le dieron la facultad discrecional al Consejo Nacional Electoral para poner fechas. Entonces, yo le pongo a usted, a Francisco le pongo para la alcaldía de Guayaquil, le digo, la campaña va a durar 8 días. ¿Qué se corre en 8 días en Guayaquil? ¿Qué se corre en 15 días? O sea, eso es no tener ningún sentido lógico lo que hizo el órgano electoral, de modificar el calendario, de establecer unas campañas cortísimas, ¿no es cierto? Eso quiere decir que ellos no estaban protegiendo una libre participación en condiciones de igualdad, estaban protegiendo otro tipo de intereses ocultos, porque cuando uno administra elecciones tiene que administrar garantizando condiciones de equidad e igualdad para todos. Y si hay reelección, a la autoridad que esté electa yo tengo que limitarle sus actividades, porque usted o yo, que no somos autoridad, que queremos competir, ¿cómo voy a competir con la estructura del alcalde de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, de Manta? ¿Cómo compito? Entonces tengo que ponerle un equilibrio. Y el equilibrio es, vea, usted comienza después la campaña, pero no puede hacer esto. A, B, C, D, F, G. ¿Han regulado eso? Ningún inteligente que dicen ser, que ha integrado el Consejo Nacional Electoral desde que se creó, ha tenido la prudencia de regular esto. Si no han dictado el reglamento al Código de la Democracia desde que se creó, desde el 10 de agosto del 2009, ya vamos a cumplir 18 años, y no han dictado un reglamento general. Entonces, cada órgano electoral, cada persona que está ahí va a ir cambiando las reglas como le da la gana. Entonces, yo claro que tengo una sensación de que este es un proceso electoral viciado, amañado, sin reglas igualitarias ni equitativas, donde en vez de permitir la participación estoy eliminando o proscribiendo a partidos y movimientos. Me guste o no me guste, para mí qué me importa. Me puede no gustar la Unidad Popular o el correísmo, pero si tienen derecho, tienen derecho. Pero lo que tenían que haber hecho es oportunidad, es ejercer los controles de la Constitución y la ley. A ver, ¿de dónde están sacando tanta plata, bonitos?
¿Cómo así están financiando esto? Control de campo, control del uso del dinero en efectivo, control de redes y plataformas. Entonces, si no hay esos controles, claro, entra el narcotráfico, entran los trus de corrupción, ¿no es cierto? Y estamos jodidos. Entonces, hoy tenemos realmente un proceso electoral que va a ser peor que el anterior seccional, con una calidad de candidatos realmente deplorable, porque además no hay democracia interna en los partidos, no hay democratización, no seleccionan con el voto de los afiliados, no seleccionan con el voto de los ciudadanos, es el dedo, compra y venta de candidaturas, compra y venta de espacios, alquiler, acomodo. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Un desastre. Ese es. Ustedes se referían hace poco con el magíster Francesco Icar a la existencia de los partidos. Entiendo, y para la explicación de la audiencia, una cosa es un partido, una estructura política, y otra cosa es los movimientos que aparecen y desaparecen o se prestan para cualquier situación en un momento determinado cada vez que hay un llamado a elecciones, sean ahora las seccionales o sean en un momento determinado las nacionales por presidencia o los asambleístas, doctor. Mira, todo este tema no solo comenzó con la Constitución de Montecristi, comenzó antes también, con la locura esta de la participación de los independientes. Y después, con la consulta de Alarcón de vote, escoja nomás entre una lista y candidatos de una u otra lista. Escójale nomás al Jaime Hurtado de la extrema izquierda y escójale al Pascual del Siopo del social cristianismo y al tal del... O sea, no está bien. O sea, le quebraron al sistema, debilitaron con la participación de los independientes, que además podían haberlo hecho, pero mal diseñado, ¿no? Y después optaron por un sistema de votación que terminó de pulverizar el sistema de partidos. Y ya la daga, ya le metió el correísmo con el código de la democracia. Entonces, no se han preocupado de fortalecer. No se han preocupado de tener sistemas u organizaciones políticas fuertes. Es decir, ¿qué es lo que realmente vale? Que existía antes. Usted ve, sabía, cuando uno recuerda la más próxima, la Cámara de Representantes del 79 al 84, dice, no, qué lujo de... No, pero asimismo, uno de los temas que más ha afectado a este desenvolvimiento político democrático es la corrupción, porque ahora el que quiere optar por un cargo público quiere ir a tener una prebenda, a ver cómo yo eduqué a mis hijos en tales colegios, les mandé al posgrado, pero derivaron de plata en la corrupción. O sea, ¿qué generaciones estamos creando? Entonces, el problema es estructural, es un problema de debilidad de la democracia, de cultura democrática, de valores democráticos que se están perdiendo. Entonces, y no veo que con la estructura actual de partidos y movimientos, que además deberían tener una actividad. Yo solo para contarles aquí un ejemplo de la mala aplicación del artículo 374 del Código de Democracia, con el cual suspendieron al correísmo y al movimiento amigo, que no son de mi afecto ninguno, pero está mal aplicado esa norma en contra de ellos. El numeral segundo de ese artículo, también de suspensión y sanción, dice que los partidos y movimientos políticos que no ejerzan durante un año actividad de capacitación política, de formación, pueden ser suspendidos. Es decir, el 95% de las organizaciones políticas. Wow. O sea, para que se den cuenta nomás, que en la misma norma... Pero por eso a buena hora tenemos a alguien que conoce y sabe, Claro. porque esto poco se escucha definitivamente, ¿no? El que conoce y sabe de este tema y ha estado dentro del monstruo. Magíster Francesco Aicar. Gracias, Pedrito. Y bueno, una vez más coincidiendo con usted, mi querido doctor. Usted pues hace un rato decía
que antes había pues los 2 meses para hacer campaña, luego se bajó a uno, luego terminamos ahora en 12, 13 días, que es algo absurdo. Ahora, quizás, y yo siempre lo sostengo todavía, que cuando tú cortaste el tiempo de hacer campaña electoral, comenzaron a desprestigiarse los candidatos. ¿Y por qué sostengo eso? Yo recuerdo, yo soy de la, bueno, no de la leva de la presidencia o de la candidatura a presidencia de León Febres Cordero, yo en ese tiempo pues estaba todavía en el colegio, pero él posteriormente nos comentaba que él, dentro de su más de un año de campaña electoral, hizo vuelta a Ecuador 2 veces y visitó los cantones de todo Ecuador 2 veces. Que yo creo que es lo prudente, doctora Aguinaga. ¿Por qué? Porque tú necesitas conocer a tu candidato y no que te den diciendo lo que un candidato es. Y además conocer Y la realidad del país, ¿no? Pero por supuesto, doctora Aguinaga, así es. Ahora, recuerdo que en la transición de que se fue cortando de a poco el tiempo, salieron pues ciertos partidos políticos a decir, y está bien, que eso de ahí pues era campaña para oligarcas, que ellos no tenían dinero, y estamos hablando, voy a hablar específicamente con nombre y apellido, el MPD, que fue el que propuso eso, que se debería reducir el tiempo, y se tomó esa decisión en nombre pues de una apertura democrática, que creo que está bien. Ahora, ¿qué sucedió, doctora Aguinaga? Y no sé, me gustaría escuchar su apreciación muy tinosa, como siempre, pero a lo que tú reduces a 2 meses, ya te obliga a poner a un candidato que sea conocido. Pues comenzaron a salir pues las estrellas televisivas, los periodistas, o sea, yo no tengo por qué tampoco desprestigiar a un periodista, que hay muchísimos buenos, pero la calidad del tipo de personas a las cuales elegíamos tenía que estar circunscrita a alguien que ya se conocía, porque fue en 2 meses. No podías hacer conocer a una persona, peor darte 2 vueltas a todo el Ecuador en tan poco tiempo. Bueno, primero ahora es más fácil darse a conocer por las redes, por las tecnologías de información y comunicación. Pero ¿quién se Sí, hace conocer, pues mi claro. querido Pero doctor? el tema es cómo se hacen conocer, ¿no es cierto? Exacto, O sea, cómo se exacto. hacen conocer. Efectivamente, antes, los políticos de antes hacían recorridos de toda la República, pero además había organización de base Pero en todos los claro, partidos. En todos los partidos había organización de base. Entonces, había organización parroquial en los partidos políticos. Se dedicaban a la formación. Evidentemente, esto generaba liderazgos en los cantones y era la conexión con los candidatos nacionales, ¿no es cierto? Hoy este tema ha cambiado muchísimo porque ya los partidos son de papel, son de alquiler. Yo constituyo mi partido para cada vez que hay elecciones, ves a quién le vendo el espacio. Hoy he al visto, mejor postor. hoy he visto en redes varios candidatos que ya han salido a redes o que pretendían ser candidatos, que denuncian que le pedían dinero por los espacios. Tengo un candidato, digamos que no llegó a ser candidato, que no aceptó, porque le pedían 170,000 por ser candidato a la Wow, alcaldía de Quito, ¿no? wow. Entonces, O sea, se convirtió en un negocio. el, el, estas denuncias que hoy se han hecho públicas, lo único que hacen es revelar lo que ya se ha venido desde hace mucho tiempo criticando, ¿no? Que es que este sistema de movimientos políticos permite estas jugarretas. Pero además yo me enojo como dirigente provincial con la dirigencia nacional. Me salgo de la organización y creo mi movimiento.
y me voy peleando con el dirigente nacional. Entonces, esta legislación fue pensada para desintegrar, porque además no es hecho así nomás. No, esto es hecho a propósito, divide y vencerás. O sea, este Código de la Democracia es una mala copia de algo que veníamos haciendo desde el año 2000, estábamos trabajando hasta el 2004, estuvimos trabajando en este tema que se llamaba a sí mismo Código de la Democracia, donde estaba José Gabriel Serambarea, por ejemplo, socialcristiano de derecha, el socio de Luis Cordero, donde estaba Gandhi Isaac Burbano, comunista, del Partido Comunista, que era mi asesor, yo del ADP, mi asesor era el Gandhi Burbano del Partido Comunista, ¿no? Y claro, yo tenía un grupo, estaba Gustavo Araujo, había muchos jóvenes eh, que trabajábamos el Código de la Democracia, estábamos trabajando un gran proyecto. Y claro, ya nos votaron después de que cayeron las cortes en el 2004, y ya eso quedó ahí chupo. Pero alguien le desempolvó en el 2007, y ese alguien yo sé quién es. Era Fausto Camacho, que trabajaba con nosotros, y Virgilio Hernández, que trabajaba con nosotros. Copiaron la idea, dieron a una ONG, pero copiaron mal, ¿no? Entonces, Lamentablemente eso es algo normal en nosotros. No copiamos bien las cosas, sino que hacemos malas O lo copias. copiamos a nuestro interés. Lo claro, más seguro. entonces, ahí es lo que tenemos. Y lo que tenemos es ahora estas campañas ocultas, ¿no es cierto? Sin control en redes. ¿Quién está controlando ahorita redes? Ustedes han visto el TikTok, han visto Facebook, han visto Instagram, han visto las plataformas informáticas ya comienzan ya a operar todos estos temas sin ningún tipo de control. Entonces, si tenemos autoridades que solo están sentadas y que no garantizan a todos los ciudadanos y que no ponen reglas ni conductas a los actores políticos, estamos liquidados. Ahí sí ya, si ese nomás la lámpara, como sé decir yo, no. Mi doctor, agradecerle, yo me voy a permitir pedirle su teléfono por interno a Pedrito Cabrera porque me gustaría invitarlo a un programista que tenemos por la noche, que es más orientado a la parte política que se denomina el búnker político, en donde nos podríamos explayar más. Definitivamente, personas conocedoras como usted, es necesario que la gente la siga escuchando. Encantado, Coincido Francisco. Coincido totalmente con sus apreciaciones y me gustaría, pues, en un ambiente un poquito más suelto, eso es por las noches, martes o viernes, 8 de la noche, pues que usted nos regale un espacio para ir dilucidando también, pues, temas un poquito más fuertes de la parte electoral que yo creo que es algo muy indispensable en nuestra democracia. Agradecerle, mi querido doctor, y esperemos tenerlo muy prontamente aquí también en Noticias Digital. Gracias, muy gentil la invitación a ustedes. Muy gentil, un abrazo. Gracias. El doctor Carlos Aguinaga conversando con nosotros, en su momento presidente del Tribunal Supremo Electoral y, como se suele decir a ratos, una luz en el camino dentro de tanta oscuridad que en la parte política pues a ratos existe, mi querido magíster. Ya estamos también con nuestro siguiente invitado, el Vamos. doctor y amigo de la casa, Juan Carlos Quintana. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Y coméntenos esos jueces por avatar. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Esta vez fue invitación con escopeto, pero bueno, gracias igual. Siempre es un gusto. Un saludo para toda la audiencia. Bueno, sí, tenemos esta novedad eh, que se ha dado y que está haciendo bastantes comentarios en la palestra nacional, ¿no? Es una resolución que no toca el fondo del problema realmente. Vamos a entender lo siguiente.
hay un problema. El problema tenemos evidentemente el crimen organizado y la criminalidad, ¿de acuerdo? Las amenazas, la infiltración y la corrupción, que a partes interesadas en procesos muy específicos pueden amedrentar, amenazar, incluso quitar la vida del funcionario judicial, en este caso del juez, incluso el fiscal. Entonces, lo primero que tienen que conocer todos los ciudadanos es que esta resolución habla de la protección biométrica, es decir, de la imagen del rostro en el momento de la audiencia. Pero lo cierto es que esto tendría una meridiana efectividad en una audiencia de flagrancia, en donde nadie sabe qué juez le va a tocar, en donde Claro, llegan en ese momento y se enteran de que hay un muñequito digital ahí, ¿verdad? Y que no sabe, obviamente, quién es el juez. Bueno, en teoría eso podría servir, pero para los casos ya que no son de flagrancia, es decir, cuando el proceso penal da inicio, cuando viene ya el tribunal, el juzgamiento y la apelación, carece de todo sentido lógico qué tipo de protección se daría. ¿Por qué? Porque un juez emite providencia. Y adivine qué sale después de la providencia al final. El nombre del juez, pues. claro, por supuesto. Entonces, ya no se está protegiendo la identidad del juez. Usted cree que el crimen organizado y estas organizaciones no se meten al chat a ver cuál es el juez. O cuando llega la providencia ponen, por ejemplo, en una Oiga, autorización. doctor Quintana, yo le aseguro que con el apellido del juez, en los DDO, te buscan la genealogía y saben más que el mismo juez quiénes son los parientes. O sea, Así eso es. es la verdad. Sí, entonces quiero empezar diciendo que evidentemente señalando que se la presenta como una solución cuando realmente lo que podría estar solucionando es un problema solo inicial de la audiencia de flagrancia. Y esto es, nada más, porque realmente no hay una protección de identidad. Entonces, más allá de señalar esto, sí es importante hacer la propuesta, ¿no? ¿Cuál es la solución? ¿Qué ha hecho el mundo para arreglar esta situación? Casos como Colombia, Perú, Italia, ¿verdad? Que están metidos en estos temas muy profundos también. Entonces, vamos a hacer la diferencia. Definitivamente, el Consejo de la Judicatura no tiene la competencia, es decir, es un ente administrativo, no puede reformar ninguna norma. Y este tipo de protección requiere de reformas al COIP, y al Código Orgánico Integral Penal y al Código Orgánico de la Función Judicial. Eso es importante. No estoy diciendo que esta resolución sea ilegal e inconstitucional, no, Pero sino no que es completo. no aborda realmente el verdadero problema. Por ejemplo, ¿cuál es la solución viable para proteger realmente? Y tengo que señalar otro de los puntos con los cuales no estoy conforme o de acuerdo con esta resolución es que abre mucho el abanico. Esto no es un tema cualquiera que se puede estandarizar a cualquier juez que pida o cualquier víctima que pida protección, porque también hay principios que rigen a la función judicial como el de la publicidad. Entonces, no solo se trata aquí de un tema de efervescencia, del momento, de que mi idea es buena, por favor apóyenla, porque sí, no, de eso no se trata del Estado constitucional de derecho. Entonces, bajo ese esquema, no se puede pretender creer que cualquier juez penal en cualquier caso pueda usar avatares o pueda usar un rostro distinto al de él y no pueda ser identificado. Porque eso sí ahí sí estaríamos rompiendo el tema de la constitucionalidad y estaríamos yendo por un camino muy, muy tortuoso y ni siquiera legal. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién determina cuál es el ente que le dice al juez, señor juez, sí es verdad, usted va a tener protección?
Bien, eso es si en caso que se lo pide. Entonces, ahí viene la reforma legal, en donde el juez debe tener una capacidad de poderlo hacer inmediatamente cuando le llega el caso, sin necesidad de aprobación o revisión, pero con revisión posterior, ¿no? Porque también partamos del hecho de que, por ejemplo, en no todo, la fiscalía viene y te presenta un caso de criminalidad, pero resulta que parece y el tipo penal lo determina, crimen organizado, pero eran 10 cristianos traficando escalas menores, ¿no? O sea, estamos hablando de no necesariamente la imputación determina el tipo de delito, determina qué es lo grave realmente. No porque hay estupefacientes significa que realmente el juez necesita protección. Así no es. ¿Quién lo autoriza? Eso no está en la resolución. Dejó muy abierta este abanico para los avatares. Ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? La diferencia es la protección de la identidad biométrica, que es lo que pretende esta resolución. Pero lo que necesitan los jueces es protección de su identidad funcional. Es decir, ¿cómo se Doctor, protegen ellos? disculpe, una pregunta inocente de las que a mí me gustan. ¿Cuál es la diferencia de esto de lo de los avatares y el que en algún momento se escuchó el juez sin rostro? Mira, como diría mi padrastro, que yo lo amo tanto, eso es una alcahuetería, los avatares no solucionan nada, porque el nombre sale. Y la identificación, o sea, la identidad del juez va a ser conocida por las partes. El nombre del juez va a ser conocido por las partes. Solo que vamos a tener jueces que evidentemente no se le va a ver el rostro en el momento de la audiencia. Ahora quiero dejar claro esto, que es una práctica que se está dando y se viene dando desde la pandemia, ¿ah? ¿Ok? Y ha sido un análisis, obviamente, motivos son justas que yo llevo peleando muchas veces, porque, por ejemplo, en un tribunal se entiende que los tres jueces tú podrías y deberías verlo en la pantalla cuando la audiencia es telemática, pero resulta que tú ves solo a un juez y dos techos o una planta o un patio, ¿ya? Y se ve mucho, ¿ah? Un tema bastante discutido, ¿ya? Y ahí se viene dando. Entonces, yo siempre en mis notas, en mis esquizofrenias jurídicas, armando relajos por este tipo de cosas, ¿no? Pero es la práctica. ¿De qué quiero decir con esto? De que los jueces son personas y necesitan reglas claras para que ellos también puedan actuar conforme a la ley. Entonces, si tú vienes, coges y le dices a una persona que tienes un avatar, perfecto, el juez se siente medio protegido porque no le vieron la carita, pero el juez tiene Facebook, el juez tiene LinkedIn, el juez tiene X, la mujer del juez sale en Facebook tomándose fotos. Entonces, hay situaciones que no van al fondo del asunto. ¿Cuál es la solución? Hay que, obviamente, cuando uno señala este tipo de cosas, tiene que medio aportar con ideas o con soluciones reales. Antes de irnos a ese punto, lo importante es la experiencia que usted hablaba del juez sin rostro, ¿verdad? El juez sin rostro a nivel mundial ya fue descartado. El juez sin No rostro por la funcionó. Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dijo que eso era inconstitucional. Colombia no le fue bien, la Corte Constitucional de Colombia dijo lo mismo, Perú también lo propio, y siendo más fuerte su criterio. Entonces, ese famoso juez sin rostro, ¿verdad? No es la vía, no es la vía adecuada. La vía adecuada es que se tenga, obviamente, el avatar funciona, no digo que no, pero necesita complementarse, porque no lleva el camino adecuado de la protección. Hay que proteger a la identidad funcional del juez, no su identidad civil. Es decir, que el juez tenga un código signado, ya un código alfanumérico que es el juez EJ-TAS, certificado, en donde solo y solo
el abogado autorizado bajo las prevenciones de ley puede pedir certificación de quién es, porque no se puede ocultar la identidad. Sería una locura. Eso ya está descartado. Oiga, mi querido Juan Carlos, siendo abogado del diablo, que aunque no soy abogado, ni tampoco diablo, a veces toca hacerlo. Y si se filtra, pues la base de datos de los códigos, como hemos visto continuamente bueno, no desde el tiempo solamente de la Guerra Fría, sino en toda la vida que se filtra la base de datos de los códigos con los nombres de los jueces. Y todo eso Sí, puede suceder, y ahora peor con la tecnología, es mucho más fácil. ¿Qué haría? claro, lo que pasa es que esto conlleva a una infraestructura tremenda tecnológica. No es un tema de coger y coger un Excel y asignar los códigos, porque se necesitan certificaciones y al mismo tiempo protecciones tecnológicas y responsabilidad de aquello. Solo para partir de ese, vamos a hacer una analogía, ¿no? En la empresa privada, en los bancos, en las instituciones financieras, podríamos pensar lo mismo, que habría filtraciones de dinero, porque con un botón cualquiera de los funcionarios que se ha inclinado al lado oscuro podría llegar allá. Entonces, ese tipo mismo de controles tecnológicos y de procedimientos se tendría que implementar si realmente se quiere llegar a proteger, insisto, la identidad funcional de un juez. Y también, no solo que se vea el servicio jurídico, el servicio judicial a la ciudadanía se vea comprometido, sino que también sea de calidad y eficiente, es decir, con todos los controles, con todas las certificaciones. Quiero ser enfático en esto, si bien es cierto, los señores jueces y los señores fiscales hacen un trabajo, son la línea de defensa, están expuestos a estas situaciones. La decisión es del Consejo de la Judicatura. Lo que sí me llama la atención es que este tipo de iniciativas con avatares incompletas realmente, que no solucionan nada, y esto no solo lo dice Juan Carlos Quintana, lo está diciendo casi la mayor parte del gremio de abogados que conocemos cómo funciona realmente el sistema de justicia. Entonces, sí es de extrañar de que este tipo de situaciones, vamos a decir, eh, situaciones improvisadas, situaciones que no solucionan nada realmente y que van, y aquí lo peligroso de este tipo de resolución es que lo deja abierto a muchos casos, a muchos jueces, y lo más probable es que genere nulidad. Sí, doctor, Pedrito oh, Vicente, para que siga usted. aquí estamos. Decíamos, obviamente el tiempo es nuestro peor enemigo, pero hoy, por ejemplo, en la Asamblea se está tratando algo de del Código Orgánico Integral Penal, reformas que se tienen que hacer. No sé si dentro de todo lo que se está conversando puede ingresar algo de esto, porque alguien tiene que decir que las cosas no es solamente un avatar, ya usted lo explicó, el tema de los sin rostros se descarta, pero tiene que haber una fórmula, tiene que haber algo para que, primero, los jueces tengan la seguridad del caso. Segundo, muchos ya no han de querer ser jueces, otros yo conozco un grato amigo, gratísimo amigo, incluso de colegio, con una prestancia dentro de la parte jurídica, y él no quiere saber nada, está buscando los casos más suaves, más tranquilos para no complicarse la vida. ¿Cuál va a ser el destino final? Muy corto, por cierto, de su parte, el tema judicial Bueno, en nuestro país. bueno, primero esto, lo que les estoy diciendo realmente es una propuesta que yo no he escuchado de nadie. La he estado pensando mucho tiempo yo, mucho tiempo, que el tema de la protección de la identidad funcional de los jueces. Es algo de mi cosecha, de mi investigación. Eh, Realmente lo que suceda en la reforma no va tanto por el COIP, tiene que haber reformas en diferentes normas. Y principalmente sería por el Código Orgánico de la Función Judicial.
¿ya? En el COIP se puede, sí, evidentemente tienen que haber reformas, pero el grueso de la reforma va en el Código Orgánico de la Función Judicial. Es ahí en donde se tiene que tratar el tema de los jueces de flagrancia, los jueces y su identidad, cómo protegerla, porque también al momento que se pretende creer que es a punta de resolución administrativa, pues esas no son las soluciones adecuadas en el momento de una lucha, de una contienda judicial, ¿no? Entonces, ahora viene la otra parte, las reformas. Y hay un universo de necesidades que se tienen que hacer, esta es una de las pocas. Tampoco vamos a creer que el juez sin rostro va a solucionar el problema de la seguridad o un juez protegido va a proteger o a solucionar este problema de la criminalidad. Mire, eh, están involucrados en este problema, la gente le habla del juez el culpable, el fiscal el culpable, el abogado el culpable, pero son personas todos. Entonces, en la corrupción, vamos a poner un ejemplo. La corrupción viene hasta del propio cliente, que no le importa cómo, y a veces te hace propuestas económicas, abogado, usted vea, consígame como lo que tenga que conseguirme, aquí está, compra quien tenga que comprar. Imagínese usted. De ahí viene la corrupción. Entonces, y viene el abogado con sus argucias, y vienen sus situaciones, y ahí después viene el juez, después viene el fiscal. Entonces, no es que esta situación lo va a solucionar todo. Es un tema de protección nada más a los funcionarios judiciales, ¿no? Y que evidentemente toda protección obviamente conlleva responsabilidades, ¿no? La gente señala a los jueces, pero se olvida de que están los asistentes, están los Toda la amanuenses, cadena. están los secretarios y los funcionarios administrativos del Consejo de la Judicatura. Toda una trama de personajes que están atrás, por ejemplo, de todos los procesos de la administración de justicia, pero que salen siempre ilesos y la culpa solo es del juez. Porque como bien decía el magíster, las filtraciones se dan. Está infiltrado, ha sido infiltrado por muchos años ya. Esto no es nuevo. Personas muy allegadas al crimen organizado, porque ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo el Consejo de la Judicatura con la debida diligencia de los funcionarios públicos? Ejemplo, y lo he visto yo en redes, una funcionaria pública, y hombres también, que ganan 3.000, 2.000, $1.700, ya, $2.000, pero viajan 5 veces al año y tienen carros de alta gama. Entonces, hay cosas que no, un funcionario, me acuerdo que de la zona de un tribunal, No me haga ganaba acuerdo, 800 mensuales, pero no me haga tenía... acuerdo, no me haga acuerdo, doctor, que ahí yo he visto algunas cosas a veces que no cuadran en la vida con personajes que no están ni siquiera en la justicia, pero así es como decimos a veces, así es el fútbol. Nos falta un poquito de tiempo para seguir hablando con usted, creo que podemos ponerle 3 puntos suspensivos a esta plática y retomarla en cualquier otro momento. Magíster Francesco Aycar para la parte final. Le agradezco una vez más, Juan Carlos, como siempre nos quedamos sin tiempo. Lo, Picados. he- lo, lo hemos de molestar la próxima semana y aunque este tema fue sugerido por usted, creo que está muy bien planteado y a veces hay que desenrostrar las leyes, entre comillas, mediáticas. Yo pensaba absolutamente lo mismo en el tema del juez sin rostro y el avatar, pues si sale el nombre Francesco Aycar, ya está vendido a medio mundo. Pero bueno, igual como siempre también decíamos, aunque avancemos un pasito, entre comillas, para ir perfeccionando la justicia, pues siempre será bueno. Ojalá pues que las nuevas disposiciones sean buenas. Molestándolo para la próxima semana, mi querido doctor, ya coordinaremos con interno y muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. Gracias a ustedes, que tengan un excelente día y para toda su audiencia. Gracias, muy buenos Gracias. días a todos. Un abrazo, buen día. Super Protem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión.
Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Prothem, la proteína inteligente, con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocollage, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocollage contiene vitamina A, C y D3 y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Biprocollage.